Entonces les comento que, en la clase de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la historia del retrato. Pero, ¿qué es el retrato? Y la descripción o la definición del retrato de esta palabra que viene en latín retractus es la representación de una persona o cosa, pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos en las personas a través de una pintura, una escultura o una fotografía con la intención de reproducir con mayor exactitud posible el aspecto físico y la personalidad del sujeto retratado. Entonces, partiendo de esa definición, vamos a conocer un poco cómo se ha dado la historia del retrato a través del tiempo. Como expresión artística va a aparecer en el siglo V antes de Cristo sobre las monedas de los reyes persas, y ese uso se va a expandir sobre todo desde la muerte de Alejandro Magno, alcanzando un desarrollo considerable durante la época romana. Pero los primeros retratos de la historia fueron esculturas. Estos cráneos, como el que vemos aquí, encontrados en Jericó, donde los rasgos se recreaban con yeso, los ojos les ponían esas conchitas y manifestaban esa voluntad de reconstruir la persona del difunto. En el antiguo Egipto va a aparecer un tipo de retrato ya con algunos acentos de diferenciación fisonómica debido a ese particular procedimiento de los escultores de elaborar a partir de máscaras de yeso con relieve en creta y con los rasgos de las personas fallecidas. En el Imperio Nuevo, por ejemplo, que fue posterior a la reforma religiosa de Amenofis IV, se reprodujeron en Egipto auténticos retratos fisonómicos con acentos psicológicos como los numerosos que se realizaron a estos dos personajes que vemos aquí, Akenatón y Nefertiti. Aquí vemos un ejemplo de ellos, una piedra caliza con pintura hacia 1345 a.C., son unas esculturitas que se encuentran en el Museo del Louvre. Y digo esculturitas porque son apenas de 20 centímetros de alto. En Mesopotamia, hasta la época sumeria, hay una producción genérica de retratos intencionales que solo pueden ser identificados por el nombre impreso, en los que se distinguen algunos atributos de una clase de individuo parecido a los egipcios, pero dotados de mayor libertad ideológica que caracterizaba a la sociedad de la época. Entre las mejores obras que han sobrevivido se encuentran algunos retratos de soberanos impregnados de un esquematismo que pretendía evidenciar ante todo la majestad del soberano, su refinamiento, y un ejemplo lo encontramos en esta cabeza de Hammurabi, que está también en el Louvre, en bulto redondo, caracterizada por una excepcional plasticidad del rostro que revela ya también una intención fisonómica, un excelente ejemplo que podemos tener de aquella época. La creación de un auténtico retrato fisonómico en obra de la civilización griega va a tener como punto de partida el ámbito religioso, pero a diferencia de las civilizaciones orientales, los griegos no tenían intermediarios con la divinidad, sino más bien una relación directa y humana, no como, por ejemplo, los egipcios. Las primeras estatuas humanas, como las que observamos aquí, sirvieron para representar a los oferentes de un santuario o a un difunto sobre su tumba, pero de una manera impersonal, más bien simbólica. Y en las inscripciones emergió progresivamente el concepto de representación individual como obra de arte, de los nombres de las personas que representan o de sus palabras en primera persona. Se pasó a añadir
también los nombres de los escultores. Pero el verdadero retrato fisonómico se va a ubicar a mediados del siglo IV antes de Cristo, aunque no se ha podido determinar cuál es el más antiguo. Si un erma, que es un pedestal de piedra que sostiene un busto de Temístocles, que ha llegado a través de una copia realizada entre 480 y 460 antes de Cristo, o esta imagen que vemos aquí de Pausanias, rey de Esparta, que está ubicado entre 464 y 460. O sea, entre estos dos no se sabe cuál es el más antiguo. Los sucesores de Alejandro Magno comenzaron la práctica de agregar su cabeza como una figura deificada, y lo hacían a sus monedas, y entonces pronto usaron justamente el rostro de Alejandro Magno. Aquí vemos una cabeza de Alejandro Magno de estilo clásico hacia 320 antes de Cristo, y algunas de las monedas en donde ya aparece la efigie de Alejandro Magno, tanto en el anverso y en el reverso otra imagen relacionada. Los retratos romanos adoptaron las tradiciones del retrato tanto de los etruscos como de los griegos y desarrollaron una tradición muy fuerte vinculada a su uso religioso de los retratos de los antepasados, así como a política romana. Los ejemplos que sobreviven son los retratos de Fayum, todas de Egipto bajo el dominio romano. Representan un lugar de encuentro entre la pintura griega, la pintura y el arte realista romanos y la religión del antiguo Egipto. Por las creencias consolidadas de los egipcios en el tránsito al más allá, era necesario que sus retratos fuesen lo más reales posibles con la finalidad de ser fehacientemente reconocidos después de la muerte. Dan la sensación de ser imágenes en tránsito, y su importancia reside en esa mirada ausente, ojos marcadamente agrandados, que aunque no es frontal del todo, sí que sugiere e intenta expresar una vida interior, como si estuviesen al mismo tiempo entre este mundo y el más allá. Aquí vemos un ejemplo que se encuentra en el Museo Británico de Londres. Encontramos el retrato del Fayum, que representa a un joven, pero vean la imagen de la derecha. Este retrato, como este que vemos a la izquierda, era colocado en el cuerpo embalsamado, así como lo vemos aquí en la imagen. Por otro lado, va a haber una gran cantidad de cabezas esculpidas maravillosas como esta que encontramos aquí, que incluían muchos retratos individualizados de tumbas de clase media y miles de tipos de retratos de monedas. Este magnífico retrato de hombre, Santuario de Manganello, es etrusco de principio del siglo I antes de Cristo, y está en el Museo Nacional Etrusco ahí en Roma, pero encontramos ya un retrato como representando efectivamente al personaje que en esa época vivió. También llama la atención el gusto por el retrato que ya encontramos en época romana de los principios siglos de nuestra era. Por ejemplo, en las excavaciones que realizan en Pompeya y en Herculano, y que siguen todavía con esas investigaciones, dentro de casas de habitación se han encontrado retratos como este, por ejemplo, de una mujer pompeyana de la alta sociedad, ricamente vestida, con grandes pendientes de oro. Se lleva el lápiz a la boca y sostiene lo que se conoce como tabletas de cera, que eran donde hacían sus apuntes, sobre todo cuentas de cuestiones administrativas, por ejemplo. A la imagen se le conoce como Safo, aunque nada tiene que ver con la mitología
como se pretendió en algún momento. Es más bien el retrato de una mujer de la época, porque era común encontrar esto frescos dentro de las casas habitación con lo que parece ser el retrato de las personas que habitaban en esa casa. Y esto se puede constatar, por ejemplo, con este fresco que se encontró en la casa de un panadero en Pompeya. Se trata de Terencio Neón, como lo revela un grafiti descubierto justamente en el interior de la casa. Terencio está sosteniendo un rollo de papiro, mientras que la mujer tiene en la mano también una tabla de cera y un estilo, un estilógrafo que se conoce para escribir, sugiriendo que el hombre participa en la actividad pública o cultural probablemente, y que su esposa se ocupaba de la administración de la casa y los negocios. Esto precisamente por estos elementos que tienen en sus manos. Entonces podemos ver una cuestión bien interesante de cómo el retrato fue importante en los primeros habitantes en la Roma del siglo I, porque todo esto de Pompeya y Herculano son ciudades que quedaron bajo los escombros cuando hizo erupción el Vesubio, que fue hacia el año 70 después de Cristo. Durante la Edad Media, los intereses de las representaciones hicieron desaparecer nuevamente el arte del retrato, porque la mentalidad cristiana tendía a negar la importancia de la individualidad y se prefería mejor el símbolo, perdón, por lo que se daba más bien un tipo de retrato tipológico, ¿no? La mayoría de los primeros retratos medievales más bien eran retratos de donantes, hablaremos de eso. Inicialmente, en su mayoría, de papas en mosaicos romanos, manuscritos iluminados. Encontramos este ejemplo de un autorretrato de la mística Hildegard de Bingen, que es la imagen que vemos aquí, que está en un manuscrito iluminado y que se ha identificado con esta mística. Y al igual que con las monedas contemporáneas, hubo un pequeño intento de similitud, como lo veíamos con esas monedas de Alejandro Magno. Hacia finales del siglo XIV es que van a empezar a aparecer los primeros retratos al óleo de individuos contemporáneos pintados sobre pequeños paneles de madera. Un ejemplo es este del díptico Wilton que encontramos en Inglaterra, díptico en donde se muestra a Ricardo II en oración ante la visión de la Virgen y Cristo Niño. Era común, sobre todo en los Países Bajos, incluir el retrato del donante que se integraba en imágenes devocionales. ¿Qué es el donante? Es el comitente, o sea, la persona que encarga la obra. Y entonces, en esta época vamos a encontrar una gran cantidad de obras de temática religiosa, porque eran sobre todo tablas devocionales, en donde vamos a encontrar el retrato de la persona que mandó a hacer la obra, y eso se conoce como retrato de donante. Encontramos en esta época pintores como Jan van Eyck, Robert Campin, Roger van der Weyden, en el norte de Europa, a quienes les fueron encargadas varias obras de este tipo. Sobre todo es en el norte de Europa en donde va a haber una profusión de este tipo de retrato. El Renacimiento fue un punto significativo en la evolución del arte del retrato por el renovado interés hacia el mundo natural, el hombre y la expresión clásica del arte romano. Así el retrato tuvo una importantísima función social, tanto esculpido a través de bustos o cabezas como pintado.
Tuvo una notable difusión el retrato de busto hasta las espaldas, sobre todo en Florencia. Y esta perspectiva humanista se convirtió en uno de los puntos centrales en la evolución del retrato renacentista, un estilo que estableció las bases del retrato durante los siguientes 250 años. En el siglo XV, los pintores se siguen apegando frecuentemente a esta tradición del perfil. Sobre todo el retrato de perfil se va a dar en el siglo XV en Italia. Poco a poco, antes de finalizar el siglo XV, van a cambiar a otras posiciones, pero los primeros retratos de esta época generalmente los vamos a encontrar de perfil, que era tal como se practicaba en la antigüedad en las medallas, como una forma de inscribir el retrato en la eternidad, por aquello las monedas. Van a ser los primeros flamencos del siglo XV quienes plantean el retrato que se conoce con esta posición de 3/4, que va a tener mucho éxito y que se va a seguir utilizando inclusive hasta nuestros días. Los artistas del norte de Europa abrieron el camino en retratos realistas de temas seculares. El mayor realismo y detalle de los artistas del norte durante el siglo XV se debió en parte a los efectos que fueron posibles gracias a la técnica del óleo. En este momento empieza la técnica del óleo que se introduce con Jan van Eyck. Bueno, Jan van Eyck no mucho se ha dicho, el propio Giorgio Vasari decía que él inventó la técnica. No es así. La técnica del óleo ya existía desde el siglo XIII. Pero lo que va a hacer Jan van Eyck es que la va a perfeccionar porque va a meter un elemento secante que va a ayudar a que seque más rápido, pero no tan rápido como para que no se pueda trabajar el óleo. Y entonces van a desarrollar con esta técnica, van a producir más textura, grados de grosor, esos como veladuras o sea, capas muy finas que van a empezar a poner una sobre otra, y esta adición de capas cada vez va a ser algo más grueso, una sobre otra lentamente, y eso va a permitir al artista realizar cambios fácilmente, como la alteración de detalles faciales. Vean qué magnífico retrato que hace Jan van Eyck, este hombre de turbante, a quien se ha querido ver en él un autorretrato del artista. Es cosa que no está documentada, entonces hasta la fecha se conoce como hombre con turbante. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el retrato del norte de Europa con el renacentista? Que el renacentista es más idealizada la figura y en el norte de Europa es más realista, más al natural, como que sí están haciendo ya un retrato mucho más apegado a la realidad. Jan van Eyck fue un destacado retratista. Esta obra, por ejemplo, es un hito del arte occidental. Es un ejemplo temprano de un retrato de pareja de cuerpo entero, magníficamente pintado en colores vivos con detalles exquisitos. Pero igualmente importante es la técnica, esta que les digo recientemente desarrollada de la pintura al óleo, que va a evolucionar el arte y se va a extender a través de Europa. Y el artista a quien se ha determinado, o más que determinado, que se ha documentado como uno de los primeros pintores italianos en aprovechar la técnica, fue Antonello da Messina. Él va a trabajar con Petrus Christus, que es un pintor flamenco. A partir de ahí conoce la técnica, es lo que se ha documentado. Se instalan en Venecia alrededor de 1475 y va a tener una gran influencia en pintores de la escuela del norte de Italia,
justamente porque él es el que lleva tanto la técnica al óleo como el estilo un poco de lo que se estaba pintando en el norte de Europa. Y durante el siglo XVI, la popularidad de la técnica se va a extender a lo largo de Europa. Eso va a permitir interpretaciones más suntuosas, por ejemplo, en las ropas o en las joyas. Va a facilitar una mayor expresividad en los rostros, haciéndolos más naturales, más realistas y transmitiendo la personalidad del retratado, como podemos ver aquí en esta imagen exquisita, con una atención al detalle que realiza Antonello da Messina y que se encuentra en la National Gallery en Londres. También va a haber otra cuestión que va a afectar la calidad de las imágenes y que va a ser ese cambio que hay de la pintura sobre tabla al lienzo, comenzando en Italia en la primera parte del siglo XVI y que se va a extender al norte de Europa durante el próximo siglo. Es decir, la técnica del óleo nace en el norte de Europa y se extiende hacia el resto de Europa. Y el paso de tabla a lienzo empieza en Italia y se extiende también a toda Europa. Y es que el lienzo resiste el agrietamiento mejor que la madera, mantiene mejor los pigmentos, necesita menos preparación, pero claro, inicialmente era mucho más escaso que la madera. Y durante este tiempo se va a dar también un nuevo concepto en el retrato que ya también había comenzado en el norte de Europa, ya lo habíamos visto con Jan Van Eyck, con el matrimonio Arnolfini, se extiende a Italia y empieza a ponerse de moda el retrato de esponsales, se hace popular, una especialidad particular sobre todo de pintores como Lorenzo Lotto. En los inicios del Renacimiento, las pinturas de retratos generalmente eran pequeñas, algunas veces estaban cubiertas con tapas protectoras, con bisagras, deslizantes, etcétera, y en general el formato del retrato pues es pequeño, porque no puede ser un gran formato, porque entonces, bueno, pues se desfigura la imagen, ¿no? Pero también va a suceder algo interesante durante esta época del Quattrocento italiano, en donde la nobleza florentina y milanesa, en particular, estas dos, el ducado y la República de Florencia, porque entonces no era Italia como la conocemos ahora, estos lugares querían representaciones más realistas de cada persona. Y el desafío de crear puntos de vista completos, de 3/4, convincentes, va a estimular la experimentación y la innovación. Sandro Botticelli, Piero La Francesca, Domenico Ghirlandaio, Lorenzo Di Credi, Leonardo da Vinci y muchos artistas más van a ampliar la técnica en consecuencia, añadiendo retratos a temas religiosos y clásicos tradicionales. Y el ejemplo más conocido en la historia del arte es esta Adoración de los Magos de Sandro Botticelli. Es muy famoso porque justamente en los personajes que están representando a los Reyes Magos son parte de la familia Medici, que fue fundamental, fueron los mecenas y estuvieron gobernando la República de Florencia durante siglos, fue una familia muy poderosa. Y aquí entra también esta idea del retrato como símbolo de poder. Y un retrato como este, bueno, pues representa justamente el poder. Un retrato que manda a ser X comitente, pero para enaltecer las figuras de los Medici, y por ello le piden a Botticelli que pinte sus rostros en los personajes, no nada más de los reyes, sino que casi la mayoría de las figuras de ahí, algunos son familiares de los Medici, otros son inclusive personajes importantes de la época como poetas o inclusive amigos del propio artista.
Va a haber muchas innovaciones en las diversas formas de retrato que evolucionaron durante este periodo renacentista. La pintura en general va a alcanzar un nuevo nivel de equilibrio, de armonía, perspicacia. Vamos a entrar a lo que se conoce como el Alto Renacimiento, en donde figuras como Leonardo, Miguel Ángel y Rafael fueron considerados genios. Sus logros fueron definidos como la perfección del ideal. Así estamos ante retratos como este que hace Leonardo da Vinci en Milán. Él permaneció durante 20 años en Milán. Conoce a Cecilia Gallerani, que se decía era la amante de Ludovico Sforza, y le hace este excelente retrato, magnífico retrato, uno de los más clásicos del Renacimiento, del Alto Renacimiento italiano. Pero no es el más conocido de Leonardo, sino que uno de los retratos más conocidos en el mundo occidental es esta pintura del gran maestro Leonardo, titulada Mona Lisa, llamada así por Lisa del Giocondo, esposa del adinerado comerciante de seda. Al menos en principio se piensa que pudiera ser la modelo. Era un comerciante florentino, Francesco del Giocondo. De ahí que se conozca como Mona Lisa, o sea, Madonna Lisa, o la Gioconda, esposa del Giocondo. La famosa sonrisa de Mona Lisa es un excelente ejemplo de la aplicación de sutiles asimetrías a una cara. En su tratado de pintura, Leonardo aconseja sobre las cualidades de la belleza de un rostro. Dice Leonardo: no se pinten jamás músculos definidos crudamente. Por el contrario, desháganse insensible y suavemente los claros agradables con sombras dulces, y de este modo resultará la gracia y la belleza. Esta obra fue fundamental para el retrato. Fue tan famosa y bueno, sigue siendo tan famosa que millones de personas llegan al Louvre para admirarla, que esta posición de retrato se conoce como Gioconde. Y uno de los artistas que va a quedar realmente sorprendido cuando conoció a la Mona Lisa de Leonardo fue justamente Rafael Sanzio, perdón, o Rafael de Urbino. Cuando él llega a Roma, estaba Leonardo pintando esta obra de la Mona Lisa. Todavía estaba apenas en proceso de factura cuando la conoce Rafael, porque el maestro de Rafael, que fue Pietro Perugino, fue compañero de Leonardo en el taller del Verrocchio. Entonces, cuando llega Rafael a Roma, su maestro, el Perugino, lo lleva para que conozca a Leonardo. Leonardo, entre otras obras, está haciendo esta. Rafael queda verdaderamente maravillado y a partir de ese momento, muchos de sus retratos las va a realizar con la posición Gioconde, y esto lo podemos ver en este retrato que le hace a Maddalena Doni en 1506, que está allí en Uffizi, en Florencia. Noten cómo es exactamente la misma posición. Claro que el cromatismo es muy diferente. Si se limpiara, si se le hiciera una intervención a la Mona Lisa y se le quitaran esos barnices envejecidos que tiene ya y que la hace que se vea tan amarillenta, probablemente su cromatismo cambiaría de una manera notabilísima. Claro que ningún restaurador se atreve a pintar, imagínense, a intervenir la Mona Lisa, ¿no? Pero vemos cómo Rafael, no nada más este retrato de Doni, de Maddalena Doni,
o Maddalena Strozzi, pintó con esta posición, sino muchísimos de los que realizó en esa época. Pero también Rafael va a llevar a realizar un retrato magnífico como del Papa Julio II, hacia 1512 hace este retrato, que va a tener tal éxito que se va a convertir como la forma oficial de retrato del Papa. Y muchos artistas posteriormente van a continuar con esta tradición de retratar al Papa más o menos con esta posición, etcétera. El Papa Julio II va a ser importante en la época del siglo XVI, en esta época renacentista. Él es el que le pide a Rafael que decore las estancias vaticanas y también es el que le pide a Miguel Ángel que haga los frescos en la Capilla Sixtina. En Venecia, alrededor de 1500, hay un artista sumamente importante, Giovanni Bellini, que dominaba la pintura de retratos y recibió las mayores comisiones de los principales funcionarios del Estado. Este retrato que vemos aquí de Bellini es considerado como uno de los mejores del Renacimiento, en donde el artista demuestra ese dominio que tenía de las técnicas ya de la pintura al óleo. Y también es interesante porque va a ser uno de los primeros artistas en Europa en firmar su trabajo, como podemos observar aquí en este cartelito que vemos aquí en la parte baja del retrato, Johannes Bellinis, o Bellinus, ¿no? Como se podría, pero vean qué maravilla de retrato, qué manera de recrear las texturas del atuendo del Dux Leonardo Loredán. Y ya también encontramos un retrato mucho más realista, ya no es un retrato tan idealizado como otros de la época. Tiziano va a asumir el mismo papel que Bellini, particularmente cuando expande la variedad de poses y sesiones de sus súbditos reales. Esta obra de Tiziano es un ejemplo de un retrato iconográfico por excelencia. Representa al emperador Carlos V, y además fue su pintor, era el pintor de la corte, el pintor de cabecera de Carlos V y de su hijo Felipe II, y lo representa como el príncipe cristiano, vencedor del protestantismo y como símbolo de la hegemonía de los Austrias sobre Europa. Es uno de los magníficos retratos, hizo varios de Carlos V, pero este es magnífico. A la muerte de Tiziano, Tintoretto y el Veronés van a convertirse en los principales artistas venecianos, ayudando a la transición al manierismo italiano. Los pintores manieristas van a contribuir con muchos retratos excepcionales en donde se enfatizaba sobre todo la riqueza material, esas poses elegantemente complejas como podemos observar en este retrato de Agnolo Bronzino, que fue el pintor de la familia Medici. Es bien interesante los retratos manieristas, sobre todo del Bronzino. En general, el manierismo se va a caracterizar por esa deformación en las figuras, como un alargamiento. Por ejemplo, en este retrato vemos que es un cuerpo demasiado grande, inclusive como que no parece proporcional porque la cabeza de Leonora de Toledo, que a quien está retratando, que es esposa de Cosme I de Medici, como que es demasiado pequeña para el cuerpo. Sin embargo, era parte de las características del manierismo. Pero por otro lado, el Bronzino es un pintor de calidades
observamos ese magnífico trabajo que hace del vestido de Leonora de Toledo, que es extraordinario, único, y en ese sentido se va a destacar este artista. También en Alemania vamos a encontrar destacados artistas de retratos, por ejemplo, Lucas Granasch, Alberto Durero y Hans Holbein el Joven, y que también dominaron la técnica del óleo. Después de que en 1523 Holbein el Joven pintara el primero de sus retratos de Erasmo, la fama de este pintor le llevó primero a Francia y después a Inglaterra en 1526, en donde va a recibir una carta de presentación de Erasmo justamente con este personaje que vemos en la imagen, que es Tomás Moro, y que le va a realizar un año después este retrato extraordinario. Hans Holbein el Joven también era un pintor manierista y claramente lo notamos en la construcción de esta imagen, pero es un gran retratista y sobre todo también un gran dibujante y pintor de calidades, como observamos en los diferentes elementos que componen que constituyen este retrato, como ese cortinaje que vemos en la parte de atrás, la medalla, la piel del abrigo, todas esas texturas del atuendo son de una excelente factura. Alberto Durero también fue un excelente dibujante, fue uno de los primeros artistas importantes en hacer una secuencia de autorretratos, incluida una pintura de cara completa. Bueno, no solamente eso, sino que es Alberto Durero, es el primer artista que va a hacer un autorretrato simplemente como autorretrato, porque hasta este momento, generalmente los autorretratos, obviamente los pintores, eran, eran como autores disfrazados de personajes en obras que realizaban, que eran encargos. Y Alberto Durero, de eso también vamos a hablar, pero Alberto Durero va a realizarlo como simplemente por ser un autorretrato, pero en este caso también lo va a hacer con un objetivo primordial, que era el de presentárselo a sus clientes y que sus clientes vieran que él era un artista muy completo, que era un artista con un gran talento y que podía hacer cualquier cosa. Y aquí lo podemos ver cómo realiza ese atuendo que tiene, recreando todas las texturas de una manera sensacional. Y todo esto era lo que les estaba presentando a sus clientes. Él va a comenzar a hacer autorretratos a la edad de 13 años. Posteriormente, Rembrandt va a amplificar esa tradición. Otro pintor también manierista, el Greco, quizás sea uno de los manieristas más manieristas, por decirlo de alguna manera. Él se formó en Venecia, él estuvo en Venecia durante 12 años, y allí se formó y tuvo una influencia clara de pintores como el Tintoretto. Si vemos las primeras obras que tiene el Greco, vamos a encontrar como esa gran influencia veneciana. Pero luego, cuando llega a España, empieza a cambiar su estilo y ya encontramos en esta imagen del caballero con la mano en el pecho, ya como una visión interna del modelo, en donde está prácticamente la realidad, ya está muy disminuida de la apariencia física, porque es un retrato, aunque retrate a diferentes personajes, siempre lo va a hacer de esta manera súper alargada, en donde es muy fácil reconocer el estilo del Greco. El Greco también será una figura sumamente importante en la historia del arte, porque se adelanta a su tiempo. Inclusive
pintores de las vanguardias artísticas del siglo XX toman como referente a la figura del Greco, a la obra del Greco. También vamos a encontrar a una de las mejores retratistas de la Italia del siglo XVI, que fue Sofonisba Anguissola de Cremona, quien infundió nuevos niveles de complejidad en sus retratos individuales y grupales. ¿Qué pasa con artistas como ella? Pocas mujeres artistas se destacaban en esa época. Y luego fueron olvidadas totalmente, no, sobre todo por los historiadores del arte. Es interesante ver cómo la figura de Sofonisba Anguissola estuvo en libros como el libro de las vidas de Giorgio Vasari. Giorgio Vasari habla de Sofonisba Anguissola y de otras mujeres artistas de la época. Y el libro de las vidas de Giorgio Vasari hasta el día de hoy se sigue imprimiendo y se encuentran ediciones que se van actualizando. Pero se olvidaron de las mujeres artistas de las que él habló y ya no las volvieron a poner en ediciones posteriores. Pero hay varias mujeres y una de ellas se destaca en el retrato que es Sofonisba Anguissola, no nada más retratos como en donde está retratando a su familia, sino que ella llegó a la corte española y hay retratos importantes de ella ahí en la corte, que inclusive se los habían ya atribuido a otros pintores y se han ido rescatando obras de algunas mujeres importantes en la historia del arte. Un pintor también manierista francés es es Jean Clouet, en donde hace un retrato de corte, que él comienza justamente el retrato de la corte cuando retrata a este opulento Francisco I de Francia alrededor de 1525. Francisco I fue un gran mecenas de los artistas, fue un avaro coleccionista de arte que es quien invita a Leonardo da Vinci, porque lo admiraba de sobremanera, a vivir en Francia, y Leonardo se va a Francia y ahí muere justamente, se va en el último periodo de su vida. Claramente encontramos el estilo manierista en esta obra, en este retrato de Francisco I. Pasa un poco lo que veíamos con el Bronzino. Estos retratos con un cuerpo demasiado grande, muy corpulento, magnífico, pero como que queda desproporcionado con una cabeza que se nos antoja demasiado pequeña por ese cuerpo tan grande. Sin embargo, también encontramos un gran cuidado en toda la recreación de texturas magníficas que hace Jean Clouet en la figura del rey. Durante los periodos barroco y rococó, o sea, los siglos XVII y XVIII respectivamente, los retratos se van a convertir en registros todavía más importantes de estatus y posición. En una sociedad dominada cada vez más por los líderes seculares en poderosas cortes, las imágenes de figuras vestidas con opulencia, por supuesto que eran un medio para afirmar la autoridad de individuos importantes. Y ahí vamos a encontrar sobre todo a dos pintores flamencos que fueron fundamentales para el retrato. Y uno de ellos es Anton van Dyck. Anton van Dyck es considerado uno de los mejores retratistas en la historia del arte. Estamos ya en época barroca. En época barroca ya se regresa al realismo, al naturalismo sobre todo. Quien va a llegar al naturalismo será de la mano del italiano Caravaggio,
Y entonces estamos ante figuras mucho más realistas, en donde ya no hay esa deformación de los cuerpos, y aquí claramente lo vemos, y además vemos un retrato con una factura excelente, porque noten esa armadura a manera como de saco que tiene el Manuel Filiberto, príncipe de Saboya, que bueno, no tiene desperdicio, es un retrato magnífico, el rostro, la psicología del personaje. Anton van Dyck va a tener mucho cuidado en eso, y tendrá una gran influencia sobre todo en los pintores ingleses, porque él se va a ir con el rey de inglés a trabajar como pintor de la corte, y entonces inclusive le va a recibir como el cargo, esa denominación de Sir Anton van Dyck. Y Rubens, que también será un excelente pintor, aquí lo vemos que hace un retrato de sí mismo con su primera esposa, Isabel Brandt, en su atuendo de boda. Es un ejemplo virtuoso del retrato de la pareja, y es que la fama de Rubens se extendió más allá de su arte, porque él fue un cortesano, fue diplomático, coleccionista de arte, un exitoso hombre de negocios. Su taller fue uno de los más extensos de la época, colaboró con especialistas de naturalezas muertas, de paisajes, animales, escenas de género, además, por supuesto, de los retratos. De hecho, el propio Anton van Dyck fue colaborador suyo. Anton van Dyck se formó en parte en los talleres de Rubens. Y encontramos también un bellísimo trabajo retratístico en el corpus de Rubens. Bueno, les decía que Anton van Dyck fue pintor de la corte de Carlos I de Inglaterra. En 1632 britaniza su nombre en Sir Anthony van Dyck. Este retrato del rey, acabado de apearse de su caballo durante una partida de caza, muestra a este monarca tal como él hubiera deseado vivir en la historia, una figura de elegancia, sin rival, de autoridad y gran cultura incuestionable, mecenas de las artes, defensor del derecho divino de los reyes, un hombre que no necesitaba signos externos de poder para acrecentar su dignidad innata. Y así es como lo retrata Anton van Dyck, y lo engrandece, y claro, por supuesto que estaba encantado de que fuera su pintor en la corte. Entrados ya en el barroco, nos vamos hacia el norte de Europa, en Delft, en Holanda, en donde encontraremos a uno de los pintores más afamados, sobre todo en la actualidad, Johannes Vermeer, porque durante mucho tiempo estuvo olvidado en la historia, que produjo retratos, pero retratos anónimos, podríamos decir, escenas costumbristas en donde veíamos una o dos personas en ambientes íntimos. Y sin embargo, una de sus mejores obras es que podría ser un retrato, que es La joven de la perla, que es una de sus obras más conocidas. Pero más que un retrato, se trata de una imagen un género o subgénero del retrato que se conoce como troní, y que es el nombre que se daba en Holanda en el siglo XVII a estas efigies peculiares, expresivas, de uso decorativo, que no tenían una intención de ser un retrato identificable, y que más bien en muchos casos los pintores la producían para demostrar su pericia. Y de alguna manera esto era un poco como lo que les comentaba de lo que hacía Alberto Durero con su autorretrato, como una manera de presentarlo ante un cliente y decirle: soy capaz de
representar las posiciones más complicadas de una mujer, bueno, además la técnica de Vermeer era verdaderamente maravillosa, porque si nos acercamos a esta bella mujer, vean cómo no hay ninguna línea, es una pintura siguiendo toda esa enseñanza de Leonardo da Vinci y del esfumato, pero ya en una manera casi perfecta. No hay línea aquí, por ejemplo, en esta línea de la nariz, sino que simplemente hace como tonalidades diferentes que nos van a dar justamente esa integración, porque eso es lo que da el esfumato, integrar a la figura en el ambiente, y eso lo hace mucho más realista. La manera en que expresa los labios de esta joven de la perla es sensacional. Tenemos la sensación de que en cualquier momento va a hablarnos, porque es una manera tan realista en que la realizó, que verdaderamente quedamos cautivados, hipnotizados ante esta bella obra. Una de las innovaciones del arte del retrato a partir del Renacimiento fue la mejora en la representación de las expresiones faciales, como lo hemos comentado, para acompañar las diferentes emociones. Hay que resaltar la figura de este pintor holandés Rembrandt van Rijn, que exploró las muchas expresiones del rostro humano, especialmente en sus autorretratos. Se sabe que tiene alrededor de 1 centenar de autorretratos, y con ellos podemos hacernos conscientes del paso del tiempo en el rostro de una persona. Aquí hay 2 de la centenar que tenía, en donde vemos a un Rembrandt joven, seguro de sí mismo, con toda la vida por delante. Fue un excelente pintor, vivió una época de gran bonanza, en donde se representó disfrazado a la manera renacentista, militar, como de cualquier tipo que se imaginen, hasta este retrato de 1669, sus últimos retratos, inclusive otros todavía mucho más tremendos, en donde ya estaba en la bancarrota. Y entonces a través de estos autorretratos podemos conocer el paso del tiempo en una persona. Claro, en este caso, en la persona de Rembrandt. A partir del siglo XVI va a haber también un interés en el rostro humano, pero que va a fomentar la creación de las primeras caricaturas. De hecho, se reconoce en la figura de Aníbal Carracci el primer caricaturista. Este arte de Carracci tiene un lado menos formal, que procede de sus caricaturas, y en sus tempranas pinturas de género, que son notables. Aquí encontramos, vean qué cantidad de figuras. El género de la caricatura también es un subgénero del retrato, en donde a partir de un elemento que encontramos en el rostro de una persona, lo agrandamos para caricaturizar esa persona. Es más o menos lo que trata la caricatura en ese sentido. Pero también lo que vamos a encontrar en este momento en el norte de Europa es un retrato, un género de retrato grupal. Se produjeron en gran cantidad durante el periodo barroco, particularmente en los Países Bajos. A diferencia del resto de Europa, los artistas holandeses no tenían encargos por parte de la Iglesia, porque era un territorio protestante, y tampoco de la aristocracia, que era prácticamente inexistente. En cambio, las comisiones de las asociaciones cívicas empresariales sí que había bastantes, sobre todo de las milicias cívicas,
que ya tenían esta tradición y que se va a acrecentar. El pintor holandés Frans Hals utilizó pinceladas fluidas de colores vivos para animar este tipo de retratos, incluidos los de los guardias civiles a los que él mismo pertenecía. Y es bien interesante porque si bien es cierto que es un retrato que ya había una tradición, eran retratos generalmente muy formales, muy estáticos, y lo que va a hacer Frans Hals es como darle un giro y entonces presentar a cada personaje con su propia personalidad, en donde podemos identificar, bueno, sobre todo ellos se identificaban claramente. Cada uno de ellos pagaba una cantidad X porque querían aparecer en el retrato, ¿no? Estos retratos generalmente se ponían ahí en los lugares donde estaban estas asociaciones, en alguna sala, y entonces lo que tenía que hacer el artista de una manera innovadora, de una manera creativa, poner a cada uno de los personajes y que ninguno de ellos fuera más que otros. Y entonces uno de los que logra este equilibrio claramente fue Frans Hals, que por otro lado también fue un magnífico retratista, excelente. De hecho, él también se anticipa en cuanto a la pincelada briosa que tenía al impresionismo. Veremos en algunas clases a este gran artista porque, como les digo, sus retratos son sensacionales, en donde con unas cuantas pinceladas muy al estilo impresionista logra texturas o logra expresividades bastante interesantes. Por supuesto que Rembrandt también se beneficia de estas comisiones de retratos de grupo, por parte de clientes burgueses que apoyaban el retrato y que también había naturaleza muerta, pintura de paisajes, etcétera. Todo esto se va a dar ahí en Holanda, porque como les digo, ya no había pintura religiosa porque era un país protestante. Y es interesante porque justamente por eso también en esta parte del norte de Europa se inicia el mercado del arte. Empiezan a abrir pequeñas galerías porque los clientes ahora no van a ser ni la aristocracia, ni la realeza, ni la iglesia, sino los burgueses con posibilidades económicas para mandar a hacer un retrato, para mandar a hacer un cuadro de una naturaleza muerta o una pintura de género y decorar sus casas. Y entonces empiezan a proliferar galerías y es así como comienza el mercado del arte. En el caso de Rembrandt, en cuanto a la pintura de retrato grupal, es interesante cómo, en cuanto a técnica del claroscuro que inició Caravaggio, Rembrandt realiza un perfeccionamiento, y a través de este perfeccionamiento de esta técnica hace extraordinarios retratos grupales como este, muy interesante porque es una clase de anatomía. Era común que hubiera este tipo de clases que eran abiertas al público. Por supuesto que seguro que Rembrandt se tomó una licencia para presentarlo de otra manera, porque en general se hacía como en un anfiteatro en donde había gradas. En esas gradas se colocaban en primer lugar los médicos, que eran los que iban a estar más cerca viendo el cadáver y viendo la clase. Y luego inclusive había algunos visitantes que se ponían en las gradas más lejanas. No estaban como lo vemos aquí. De hecho, Rembrandt se dice que fue invitado a a esta clase, para tomar bocetos, para tomar apuntes y que luego realizara el retrato como lo vemos aquí en la imagen. Pero en realidad pues no fue así. Pero llama la atención también cómo hace este extraordinario manejo de la luz, esa luz brillante para llamar la atención sobre el centro de la pintura, que es el cadáver, y también destaca, por ejemplo, esa blancura de los
cuellos de los personajes que están en el fondo, y eso hace un equilibrio entre la monotonía de los colores oscuros que se rompe con el blanco de los cuellos. También es la primera pintura que Rembrandt firma con su nombre completo, Rembrandt van Rijn. Y en España, por supuesto, Diego Velázquez va a pintar Las Meninas, uno de los retratos grupales más famosos y enigmáticos de todos los tiempos. Aquí vemos en este gran salón, en donde vamos a encontrar al propio artista frente a un lienzo enorme, y al lado de la princesa Margarita y su comitiva, que están mirando a dos visitantes que son la pareja real y que sabemos que son ellos dos porque los encontramos reflejados en ese espejo que está en la parte central al fondo. Velázquez comenzó siendo principalmente un pintor de género. Rápidamente salta a la fama como el pintor de la corte de Felipe IV, sobresale en el arte del retrato, particularmente en la extensión de la complejidad de retratos grupales. Pero también, como pintor de la corte, se va a destacar por la gran cantidad de retratos que hace a la corte del rey Felipe IV en España, en donde verdaderamente eran horrendos por este problema que había consanguíneo, porque se casaban entre primos, tíos, etcétera. Entonces la sangre fue produciendo a veces rostros bastante feillos, por decirlo menos. Y sin embargo, en los retratos de Velázquez, bueno, pues pareciera hasta parecen guapos, ¿no? Los artistas rococó, que estaban particularmente interesados en la ornamentación, esa ornamentación rica, eran también maestros del refinado retrato, como podemos ver aquí. Esa atención a los detalles de la vestimenta y la textura va a aumentar la eficacia de los retratos como testimonio de la riqueza mundana, como los demuestran los famosos retratos de Madame Pompadour, que vemos aquí, de François Boucher, ataviados con ondulantes vestidos de seda. El movimiento rococó va a ser el exceso, va a ser la pintura galante de la época, todos estos cuadros llenos, bueno, ya el exceso del exceso. Si el barroco ya era el horror al vacío y era un exceso, bueno, rococó es una pintura galante, sobre todo de todas de las fiestas que había en las cortes, esa monarquía absoluta que llegó a extremos tremendos y que se va a acabar con la Revolución Francesa. Los primeros pintores del retrato de la escuela británica fueron Thomas Gainsborough y Sir Joshua Reynolds, que también se van a especializar en destacar la vestimenta de la época. Vemos esta obra de Gainsborough, uno de los retratos más famosos y reconocidos de todos los tiempos, con una pincelada suave, un excelente manejo de ese color que logra el efecto brillante del traje azul. Gainsborough también se destacó por una elaborada ambientación en sus retratos. Magnífico retrato. Aquí ya encontramos, bueno, recuerdan que les comenté que Van Dyck va a ser una importante figura porque es un retratista reconocido en la historia del arte y que va a ser influencia sobre todo para Thomas Gainsborough y para Reynolds. Y de ahí que tengan como esta figura importante y se inspiren en ella. Claro que a Thomas Gainsborough y a Sir Joshua Reynolds, por el tiempo que están pintando, les hubiera gustado ser pintores, grandes pintores de historias y etcétera, pero en Inglaterra lo que más buscaban era el retrato. Y entonces pues se tuvieron que conformar con hacer retrato, pero
Bueno, hicieron retrato, hicieron también alguna ambientada, como en este caso, con unos paisajes, etcétera, porque también les atraía el paisaje. Pero encontramos una psicología del personaje, este joven de azul, vean qué mirada, qué altivez, qué posición, y con esos tonos de azul. Gainsborough siempre estaba a la greña con Joshua Reynolds, ¿no? Reynolds decía que el azul solamente se debía de utilizar en los cielos, por ejemplo, para hacer cielos, porque Reynolds era muy academicista y Gainsborough era como más rebelde, y entonces le demostró que el azul no necesariamente era exclusivo para el cielo, sino que podía poner a una figura en primer plano con estas tonalidades de azul y destacar notablemente como realmente lo podemos ver. En el caso de Reynolds, también especialista en retratos y promotor del gran estilo inglés, en pintura que dependía de la idealización de lo imperfecto. Él fue uno de los fundadores y el primer presidente de la Royal Academy. Como les digo, era sumamente academicista. El rey Jorge III apreció sus méritos y lo nombra caballero en 1769, de ahí el Sir Joshua Reynolds. Él dominó el retrato inglés durante la segunda mitad del siglo XVIII, pintó de manera mucho más idealizada que Gainsborough. Se dice que a lo largo de su vida llegó a pintar alrededor de 3,000 retratos. Retratos muchas veces como este, claro que magnífico, que hace el coronel Coussmaker, que se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. Vean qué magnífico, qué elegancia de este señor, qué manera de pintar el caballo. O sea, claramente es un excelente retrato de Reynolds. También prominente en Inglaterra fue otro personaje, William Hogarth, quien se atrevió a desafiar los métodos convencionales cuando introduce algunos toques de humor en sus retratos. Por ejemplo, aquí vemos en este que se llama Autorretrato con Pug, que es su mascota, en donde claramente es más una interpretación humorística de Pooh que una pintura autoindulgente. William Hogarth quizás sea el prototipo del artista rebelde en Inglaterra. Estaba totalmente en contra del academicismo, sin embargo, bueno, aunque trató de pintar otro tipo de obra, pues nunca lo logró hacer fuera del estilo académico, pero sí en cuanto a la temática que abordó. En el siglo XVIII, las pintoras cobraron una nueva importancia, particularmente en el género del retrato. Las artistas femeninas notables incluyen a 3 pintoras importantes: Elizabeth Vigée Broom, también a Rosalba Carriera, esta artista italiana que se va a destacar en la técnica del pastel, y bueno, ahorita veremos a Angélica Kaufman. En el caso de Rosalba Carriera, ella fue una pintora de miniaturas, hacía como estas cajitas que en esa época se conocían como guardapolvos, y entonces eran como, ella se destacó como una pintura de miniatura, pero en marfil. Y entonces luego cuando empieza a hacer retrato, aquí encontramos un bellísimo retrato de la archiduquesa de Habsburgo, va a utilizar generalmente el pastel y va a controlar y a dominar la técnica de una manera extraordinaria. Los retratos de Carriera son bellísimos en ese sentido. En lo que concierne a Elizabeth Vigée Broom, ella fue la pintora de María Antonieta, y aquí vemos un retrato que le hace de la reina Antonieta con sus hijos de 1787. Se encuentra ahí en Versalles, pues prácticamente yo creo de los últimos retratos, porque pues ya estaba a la vuelta de la Revolución Francesa.
Bueno, hay cantidad de anécdotas relacionadas con María Antonieta. Pero más allá de los retratos que le hiciera María Antonieta, tiene unos bellísimos autorretratos y otro tipo de ellos también de figuras de aquí de la realeza de ese momento, en donde se constata el talento de Lebrun. Y en el caso de Angélica Kaufmann, ella ya es una pintora neoclásica, como podemos ver en este gran retrato que le hace a Escher von Muralt de 1800, que está ahí en el Museo del Prado. Este tipo de retrato se va a dar mucho en esa época. Fíjense qué contraste con aquellos que veíamos del rococó, en donde era el exceso del exceso del exceso. Bueno, pues aquí estamos ante ya nuevamente una pintura neoclásica, quiere decir regresar nuevamente la mirada hacia lo clásico, formas puras, como más idealizado todo el entorno, las figuras más contenidas, en fin, como más idealizado todo nuevamente, pero porque ya no querían volver porque ya el barroco se les hacía totalmente excesivo. Y a finales del siglo XVIII y principios del XIX, estos artistas neoclásicos van a continuar con la tradición de representar temas de la última moda, que para las mujeres significaba estos vestidos diáfanos, derivados de esos antiguos antiguos estilos de vestimenta griega y romana, como el que veíamos ahorita de Angélica Kaufmann. Entonces los artistas utilizaron luz dirigida para definir textura, la redondez simple de las caras, las extremidades. En el caso de pintores franceses va a destacar la figura de Jean-Auguste Dominique Ingres, que demostró un virtuosismo en la técnica del dibujo, un buen ojo para el personaje. Ingres fue estudiante de Jacques-Louis David, que se destaca en la realización del retrato, llevándolo a un nivel de perfección impresionante. Vamos a ver en una clase que tenemos de momentos del retrato, esenciales del retrato, vamos a conocer más acerca de Ingres en esta faceta, que al igual que los pintores ingleses, él hubiera deseado ser un gran pintor de la mitología, pero desafortunadamente, él siendo alumno de uno de los máximos representantes del neoclásico, cuando empieza a pintar, pues el neoclásico ya había pasado, porque el neoclásico no duró mucho tiempo, inmediatamente empieza el romanticismo, una pintura donde hay una subjetividad en unos nuevos temas, subjetividad, exaltar la emoción, el héroe, etcétera, etcétera. Entonces, estaba ya fuera de moda y no pudo destacar en lo que a él le hubiera gustado, pero sí que destacó en el retrato, era muy solicitado para el retrato y entonces hace este tipo de retrato con una cantidad de detalles asombrosos que parece que, bueno, parece más bien como hiperrealismo, podríamos pensar. También, ya hablando un poco de lo que es el romanticismo, artistas románticos que trabajaron durante la primera mitad del siglo XIX pintaron muchos retratos, algunos de líderes, mujeres bellas, como sujetos agitados, usando vivos trazos de pincel, luces dramáticas. Pero hubo un pintor muy interesante del romanticismo francés que fue Théodore Géricault, que él murió muy joven por consecuencia de que cayó de un caballo, le gustaban mucho los caballos y entonces cae de un caballo y a consecuencia de esa caída muere. Pero al final de su vida realizó una serie muy interesante de 10 retratos de hombres y mujeres que padecían enfermedades mentales. Hoy en día solo se conservan 6. Había 5, pero recientemente se ha descubierto un sexto retrato de esta serie.
Las personas que posaron para los cuadros no eran modelos profesionales, eran enfermos de verdad. Así que Jericó no podía abusar pidiéndoles que posasen durante días y días para él, sino que pintaba como que pintó los cuadros in situ a toda velocidad, hacía apuntes rápidamente y luego terminó los cuadros en atelier y en su estudio. A pesar de ello, consiguió hacer unos retratos magníficos en donde capta a la perfección la profundidad psicológica de estas personas. Y es que era un estudio en donde algunos médicos, él era amigo de algunos médicos psiquiatras, que aseguraban que a través a través de la fisonomía de la persona se podía encontrar su enfermedad. Y eso era lo que trataba este estudio. Y así tenemos un ejemplo de esa serie, aquí con una de las quizá la más conocida, que sea el retrato de una envidiosa patológica, también conocida como la hiena de Salpêtrière, que se encuentra ahí en Lyon, en Francia, en el Museo de Bellas Artes. Y todos los retratos son más o menos así, un poquito hasta cierto punto monocromáticos, porque de lo que se trataba era de proyectar la personalidad o la enfermedad de la persona retratada. Y entonces, pues si ustedes querían saber cómo poder ubicar a un envidioso, pues nada más hay que enfocarse en este retrato. Y otro pintor que inicia como neoclásico, pero que al final se convierte en romántico, es Francisco de Goya, que pintó algunas de las imágenes más provocativas de la época, incluida, por ejemplo, la maja desnuda, así como los famosos retratos cortesanos de Carlos IV. Bueno, Goya hacía que en sus rasgos se revelara toda la vanidad, toda la fealdad y codicia, así como la vacuidad de estos personajes. Así como les comentaba de que Velázquez hizo de los personajes de la corte unos retratos a veces hasta bellos, bueno, pues ningún pintor de corte anterior o posterior de Goya ha dejado un testimonio tal de sus mecenas. Eran sus mecenas y sin embargo parecen caricaturas lo que estamos viendo porque justamente no tiene misericordia de cada personaje y los pinta tal cual los ve. Y le hace además un homenaje a Diego Velázquez en este gran retrato porque nos recuerda un poco la imagen de las meninas. Bueno, pues resulta que en 1839 se inventa la fotografía, lo que significó un desafío para el retrato de corte realista. Se produjeron importantes debates acerca de los méritos artísticos de la fotografía debido a su naturaleza tecnológica. Considerablemente hacia finales del siglo, el género del retrato comenzó a mirar hacia la visión artística en sí misma en movimientos como el impresionismo y el postimpresionismo. Y si bien el género pictórico del retrato empezó a decaer con esta llegada de la cámara fotográfica, vamos a seguir encontrando artistas impresionistas que realizaron obras magníficas con esta temática. Por ejemplo, Bert Morisot, que retrató a la sociedad del momento en escenas íntimas y cotidianas, como podemos ver con esta joven en el baile. Entonces acuden los artistas ya a otros recursos, otro tipo de retrato con otra pincelada, como más espontánea, pero siguieron haciendo retratos. Y uno de los retratos más famosos de esta época es de el gran pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir, un bello ejemplo en donde vemos que retrata a Irene, una niña de 8 años, en donde si bien por petición del comitente
no sigue ese estilo tan impresionista que acostumbramos de ver en Renoir. Vaya que encontramos un maravilloso estudio de luz en el que destaca justamente la inocencia de la infancia, la inocencia de la niñez en uno de los magníficos retratos del siglo XIX. Paulatinamente los artistas van abriendo nuevos caminos en el género pictórico del retrato, en los que el realismo va a pasar a segundo término y se le va a dar preponderancia a la interpretación. Vincent Van Gogh va a ser uno de los artistas que realiza un número considerable de autorretratos con un estilo más expresionista, con un brillante cromatismo, en donde ya lo que estamos viendo, más que un retrato realista, es un retrato de la esencia del personaje, mucho más expresivo a través de ese cromatismo que manejó artistas como Van Gogh. Pero también hay otros artistas interesantes, por ejemplo, dentro del movimiento Art Nouveau o también conocido como modernismo, encontramos a un artista que le va a dar un nuevo impulso al retrato, que es Gustav Klimt. La influencia de los mosaicos bizantinos que el artista había podido contemplar durante un viaje a la ciudad italiana de Rávena se revela fundamental en su obra, que haría de esta figura femenina, bueno, de cualquier figura femenina que retratara, como la sensualidad y los dorados, los elementos principales de su estilo. Este retrato de Adele Bloch-Bauer es uno de los más conocidos de Klimt y una de las obras también más famosas de historia del arte, además del beso de Klimt, ¿no? Pero que alcanzó cifras desorbitantes cuando se puso a la venta en una subasta, después de un problema que hubo ahí de un familiar de la retratada, en fin, que hasta se hizo una película. Pero bueno, vemos ese estilo de Klimt. Es muy curioso porque si bien pone cuidado y atención en las facciones de la retratada, en donde claramente podemos encontrar realismo, tridimensionalidad, volumen, etcétera, es en la figura solamente de los brazos, de la mano, del rostro, pero todo lo demás es totalmente plano, bidimensional, a través de la aplicación de texturas con el pan de oro, pero que es una manera muy particular y un estilo que además es como muy reconocido en el arte de este gran artista Gustav Klimt. Henri Matisse, por su parte, rompió definitivamente con la representación naturalista del color. La nariz de una mujer puede representarse con una mancha verde si con ello se añade expresividad a la composición. Y decía Matisse, yo no pinto mujeres, pinto cuadros. Uno de sus retratos famosos es este que le realizara a su esposa en 1905, que también es famosísimo, en donde ya estamos en las vanguardias. En este caso, Henri Matisse está dentro de la vanguardia del fauvismo, pero realmente el fauvismo podría ser parte del expresionismo, porque lo que querían estos artistas era expresar a través del color a la personalidad del retratado en este caso y de lo que pintaran. O sea, ellos lo que veían lo pintaban, no pintaban realistamente, sino que lo pintaban a través de la emoción, y la emoción pictóricamente hablando, cromáticamente hablando, a través de la expresividad de la paleta. Pero también el cubismo se aproximó al género del retrato desde múltiples perspectivas, dando como resultado esta creación de formas abstractas.
La cara generalmente se desglosa y se expresa en formas geométricas, realzando los volúmenes y profundidad de la pintura e incorporando la naturaleza bidimensional del lienzo. Los artistas pioneros del cubismo, ya sabemos, inician con Picasso, Braque y Juan Gris, y ellos incorporaron este estilo a sus retratos. Aunque los retratos cubistas se experimentaban con la abstracción, aún se pueden considerar como representaciones físicas del modelo. Aquí, por ejemplo, está retratando Picasso a no sé si fue su esposa, pero una de sus mujeres, Dora Maar, en donde el cubismo, que también es una vanguardia muy interesante porque es ver el objeto desde diferentes puntos de vista, y entonces por eso se compone de varios planos y formas geométricas. Pero también hubo otros movimientos posteriores como la pintura metafísica, el dadaísmo, el surrealismo, en donde se centraron menos en los rasgos físicos y más en la interpretación subconsciente del modelo por parte del artista. Aquí en este autorretrato de Salvador Dalí se aleja de la representación externa, pintando una versión informe y derretida de su cara, sostenida por muletas y acompañada por un trozo de tocino. Bueno, ya sabemos que Salvador Dalí era bastante folclórico. Actuando como crítica de la interpretación visual y proporcionando una ventana a la psique del artista, este retrato sugiere que Dalí se considera un mero objeto de exposición que puede ser consumido por el espectador, y de ahí que coloque el trozo de tocino frito. La mitad del siglo XX, pasada la Segunda Guerra Mundial, fue un momento crucial para todas las clases sociales. La mentalidad de la gente cambió en todo el mundo. Las mujeres lucharon por sus derechos, produciendo arte y literatura feminista, y la emancipación de la mujer del orden tradicional patriarcal de la sociedad trajo consigo hasta cierto punto una mentalidad liberal que estimulaba una mayor libertad del comportamiento social. Por otro lado, la radical destrucción de vidas humanas y estructuras sociales a lo largo del siglo creó un importante periodo de alienación y reconstrucción social. Los conceptos ilustrados de la perfección de la raza humana parecían perdidos y caducos al lado de los horrores de la guerra mecanizada y el genocidio. Fue una época muy terrible, toda la primera mitad del siglo XX con 2 guerras mundiales, etcétera, etcétera. Paulatinamente, los retratos empezaron a alejarse de su esencia realista hacia formas más subjetivas. Por eso algunos de los movimientos artísticos más influyentes, como el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, provienen de evolución moderna de los primeros años, época que allanó el camino a la abstracción y el retrato moderno. Y un ejemplo de ello es este retrato realizado por un artista surrealista. El surrealismo es una de esas vanguardias que todavía sigue hasta nuestra época. Ella era argentina, pero radicaba en Londres, Eileen Agar, en donde hace este retrato del poeta, escritor de cuentos y dramaturgo británico Dylan Thomas. Les puse el retrato de él porque, curiosamente, sí se parece. Es un retrato abstracto, pero es un poco como lo que hablaba de la caricatura. Busca ciertos elementos de la persona que va a retratar y conforma un retrato. O sea, no es una caricatura, es un retrato abstracto, pero que quien conoce a Dylan Thomas lo identifica. Otro artista, Andy Warhol, convierte el retrato en una serie de serigrafías, tomando obras icónicas en seda de brillantes colores. Usa este método de impresión en serie con un objeto tan respetado, por ejemplo, como la Mona Lisa, en donde Warhol demuestra que el arte puede ser tratado como producto. Las impresiones de la obra pueden ser confeccionadas y reproducidas eternamente, restando valor a la imagen original. Bueno,
no creo que en el caso de la Mona Lisa se le pueda restar. Las impresiones masivas de Andy Warhol de íconos famosos como Elvis Presley, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy o Elizabeth Taylor ilustran la idea de una identidad universal. Las Marilyn que representa en sus obras no son un retrato de la esencia de Marilyn Monroe, sino la imagen que de ella difunden los medios de comunicación de masas, la identidad exagerada que la sociedad y los medios han cultivado y reproducido. Por otro lado, la fotografía, presumible antítesis del retrato, se utiliza ahora en la pintura para plantear el problema de la identidad. El movimiento fotorrealista que comienza a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX también va a experimentar con este asunto. Los retratos fotorrealistas con pinturas construidas meticulosamente, copias directas de fotografías de individuos. Si examinamos las obras de un artista como Sue Close, es increíblemente difícil decir si se trata de una fotografía o de una pintura. La ilusión óptica lograda con fotorrealismo intriga al espectador que se pregunta por el proceso de producción de la imagen y de este modo se cambia el objeto principal de la pintura, que tradicionalmente era el modelo. Es decir, ahora el modelo ya no lo tenemos físicamente, sino que lo tenemos a través de una fotografía y con esa fotografía se puede jugar de muchas maneras. Partiendo de que todos los artistas se han esforzado desde siempre por capturar la esencia humana, el retrato contemporáneo es un género basado en la filosofía propia de cada uno de ellos. Aunque en el arte contemporáneo el problema de la identidad se encuentra en directa contraposición con la sociedad de consumo, la diversidad y la libertad del arte actual permite a los creadores desarrollar sus propias ideas siempre que tengan cabida dentro del mercado del arte, por supuesto. Estos artistas se esfuerzan por representar y personalizar la lucha y el significado de su propio ser. Este es un bello, fíjense, volvemos nuevamente a las técnicas antiguas, un témpera sobre tabla con una factura increíble, parece una fotografía, pero es una pintura de Andrew White de 1977. Bueno, pues ahora vamos a conocer un poco la programación de este interesante curso que vamos a ver. Hoy vimos la historia del retrato, cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Nuestra próxima clase, que será el jueves 12 de octubre, vamos a ver lo que es el retrato de donante. Vamos a conocer este tipo de obras que generalmente son devocionales, pero desde el punto de vista de quién las envió a hacer, quiénes eran estos personajes, a qué se dedicaban, y así conoceremos cuál fue la motivación que los llevó a encargar este tipo de obras. Después, el 19 de octubre, vamos a entrar al tema del retrato como símbolo de poder. Todos estos reyes, duques, diplomáticos, cortes reales, etcétera, que utilizan el retrato justamente como símbolo de poder y cómo manejan este poder y quiénes eran estos personajes. Después vamos a ver el 26 de octubre el retrato en el Renacimiento, desde los primeros retratos que se empezaron a dar en el Quattrocento italiano, cómo se fue modificando, quiénes eran los personajes que se mandaban a hacer el retrato, cuáles fueron las diferentes formas y cómo fue evolucionando el retrato en esta época hasta llegar al Alto Renacimiento con el máximo representante del retrato que fue Leonardo da Vinci, que va a ser un gran innovador en el
En el retrato en general, pero también en las técnicas que dieron a las representaciones una mayor verosimilitud y un mayor realismo, porque el esfumato, que es una de las innovaciones que hace, es el que integra a la figura dentro del ambiente y la hace tridimensional y más realista. Luego vamos a conocer el retrato en Holanda, cómo se da el retrato y sobre todo, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con el retrato de grupo, así como algunos importantes retratistas del momento. Veremos también el 16 de noviembre momentos esenciales del retrato. ¿Y a qué me refiero con ello? Grandes pintores de retrato de diferentes épocas, en diferentes momentos, y por qué fueron importantes en ese tiempo, cuáles fueron las técnicas que utilizaron, quiénes eran las personas que mandaban a hacer estos retratos y cómo influyeron en otros artistas. El 23 de noviembre vamos a entrar a un tema que es apasionante, que es el autorretrato, cómo se empieza a dar el autorretrato, cómo inicia desde el siglo XV, en el Quattrocento italiano, cómo estos pintores que se retratan como autores disfrazados dentro de obras que les manda hacer algún comitente, y luego cómo va evolucionando esta representación a través del tiempo hasta llegar al autorretrato ya como tal. Y bueno, conoceremos, por ejemplo, todos los casos de autorretratistas como el gran Rembrandt. Y finalmente, el 30 de noviembre lo vamos a dedicar a un tema que lo bauticé como Gabinete de Retratos Curiosos. Aquí vemos uno. Estos retratos que son bastante raros, ¿no? Tomé el nombre porque el nombre lo tomo de esa figura que había antes de que aparecieran los museos, que era gabinetes de curiosidades, que eran estos gabinetes en donde había cualquier cantidad de objetos curiosos, extravagantes, raros, de lugares exóticos y tal. Y entonces de ahí se me ocurre el nombre de Gabinete de Retratos Curiosos, en donde vamos a ver varios retratos interesantes, especiales, raros, así como esos gabinetes de curiosidades. Y vamos a terminar ese noviembre 30 con una sorpresa, porque vamos a ver una obra en particular que es sumamente curiosa y rara, no les anticipo más. Y este es el programa que vamos a ver en nuestro curso, y pues no me resta más que agradecer su asistencia y pues no sé si tengan algún comentario de la clase, qué les pareció, cuáles son sus impresiones.